Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy junto a Pablo hablaremos con el académico de la Universidad de los Andes, investigador asociado del Instituto de Estudios para la Sociedad y doctor en Ciencia Política, Daniel Mansuy, quien también, dicho sea de paso, es anfitrión del podcast Réplica, que fue la principal influencia para nuestro mini proyecto, así que realmente un privilegio tenerlo acá y hoy vamos a comentar su libro Nos fuimos quedando en silencio a propósito de su reedición por la editorial Tajamar. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y me alegro que alguien escuche réplica, así que feliz. No, es notable, tiene una audiencia además bastante fiel por lo que me he notado en Twitter. Así que no, muchas gracias por la invitación a ustedes, feliz de conversar lo que a ustedes les vaya interesando. Es muy interesante aparte porque este libro, por lo menos para mí, fue de los inicios de mi aproximación más hacia la política, hacia la teoría y hacia la parte más intelectual. 2016 yo estaba saliendo del colegio recién, empezando la universidad cuando leía el libro. Así que ha sido una influencia bastante seminal también en todo lo que fue mi carrera universitaria en los últimos 4 o 5 años. Sí, no, para mí también de alguna manera marcó un poco mi despertar post-liberal, porque era parte de estos niños liberales clásicos, muy propio de esa edad además, porque tenía entre 16 y 17 años, así que me marcó un poco para escapar un poco del economicismo. Yo la primera pregunta que tengo es respecto de los primeros capítulos del libro sobre la vigencia de Jaime Guzmán, porque llama mucho la atención que la figura de Jaime Guzmán recibe un trato crítico, pero muy fundado en el libro. A todo esto yo aclaro que pasé por la UDI acá en mi región antes de descubrir que en realidad mi interés público no iba tanto por la acción política, sino algo un poco más intelectual, si se quiere. Pero en algunos círculos se encuentra una especie de cristología en la figura de Guzmán como este académico, político y una figura muy magnánima que dificulta mucho exponerlo críticamente dentro de la derecha. Entonces mi gran pregunta, y mi primera pregunta en realidad, es ¿cómo es la figura de Jaime Guzmán para el Chile que viene después del proceso constituyente y en concreto dejará de ser este el personaje que subyace tras cualquier discusión pública una vez sepultada la constitución actual, teniendo en cuenta que a ratos parece que todas las discusiones terminan en Guzmán, al menos bajo nuestra constitución? Sí, no, interesante lo que dice. Yo confieso que también pasé por la política, también pasé por la UDI, también pasé por el guzmanismo, por decirlo de algún modo, del que aprendí mucho y no me arrepiento de nada, aunque después yo mismo haya seguido un camino un poco distinto, ¿no? Pero, en fin, varias cosas sobre Jaime Guzmán. Uno, lo primero es que el hombre fue capaz de una articulación política total y completamente genial, digamos. Entonces yo soy muy crítico de las debilidades intelectuales que tiene su articulación, que se hicieron muy notorias conforme iba pasando el tiempo, pero eso me obliga al mismo tiempo a reconocer la genialidad política de su articulación, porque él no quería responder a un problema intelectual, él quería responder a un problema político. ¿Cómo articulo yo en un momento extraordinariamente crítico con algo que hoy día se nos pierde de vista, ¿no? Que la división al interior de la dictadura entre los duros y los blandos? Por tanto, Jaime Guzmán tenía que articular una defensa de la democracia occidental contra gente que no lo pensaba así. Y Jaime Guzmán articula políticamente el gremialismo, el mundo conservador, los economistas liberales, y eso lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, el problema, me parece a mí, es que como Jaime Guzmán, que cambió de posición infinitas veces en su vida, a mí me parece que hay dos cosas que en Jaime Guzmán nunca cambian, ¿no? Porque tampoco quiero decir que sea solo un oportunista, pero hay solamente dos ideas que Jaime Guzmán nunca está dispuesto a transar, que son básicamente el cristianismo, su fe, digamos por decirlo así, y el anticomunismo, ¿no? Me parece que todo el resto en Guzmán es variable, es pragmático y se mueve, y toda la gente que lo conoció esto te confirma que era extraordinariamente pragmático, ¿no? Entonces el problema con Jaime Guzmán, en mi juicio, viene después, cuando él, después de morir asesinado, su articulación ochentera, por decirlo así, se fosiliza y se convierte en dogma, ¿no? Se convierte en dogma porque, claro, él estaba muerto, había sido asesinado, no había nadie, a mi juicio, en la UDI con las condiciones intelectuales y políticas que él reunía, que insisto, eran completamente excepcionales, más allá de si uno estaba de acuerdo o no con él, y por tanto se fosilizó lo que él pensó, pero que lo pensó como una solución política a una coyuntura. Y después ya no quedó como una solución política atada a una coyuntura, sino que quedó como grabado en piedra, y ni la UDI ni la derecha, a mi juicio, lograron entender eso. Mi hipótesis, pero esto por supuesto es un contrafactual, ¿no? Pero uno puede pensar que Jaime Guzmán, así como había cambiado de opinión muchas veces en su vida,
una vez caído el muro, una vez pasadas muchas cosas, podría haber cambiado de nuevo y probablemente habría hecho una nueva articulación bajo los nuevos momentos, ¿no? Pero la derecha nunca tuvo, a mi juicio, o le costó mucho tener la flexibilidad doctrinaria necesaria para entender que eso de Guzmán representaba un momento y que muertas esas circunstancias había que pensar una nueva síntesis, ¿no? Y en parte pasó porque Jaime Guzmán murió, en fin, poco después que cayera el muro, digamos, todavía no se sacaban las consecuencias políticas de todo lo que pasó entre los años 89 y 90, y también porque los años 90, también hay que decirlo, fueron los años de la globalización feliz, del consenso de Washington, y cuando Fukuyama era un superventa, ¿no? Entonces yo creo que el problema estuvo en no entender que lo de Guzmán representaba un momento político singular, ¿no? Entonces yo critico a Guzmán y lo alabo al mismo tiempo, ¿no? Pero lo que pasa es que nadie puede ser, y esto es lo que tengo desacuerdo con mis amigos de la UDI, ¿no? En el fondo es decidanse, o es un genio político o es un genio intelectual, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Y yo creo que era un genio político. Intelectualmente era más débil porque no se pueden ser las dos cosas a la vez. No porque haya sido tonto, por favor, ni mucho menos. Pero su articulación no tenía como objetivo la coherencia intelectual porque no estaba escribiendo un tratado. De hecho, Jaime Guzmán escribe relativamente poco, ¿no? Él no estaba escribiendo un tratado que pretendiera la coherencia. Él quería resolver un problema político. Cómo librarnos de la amenaza marxista en un orden constitucional occidental, digamos, por decirlo así, ¿no? En ese sentido, ¿se podría ver de cierta manera un proceso de ideologización de la idea de Guzmán? De ser una doctrina acorde a un minuto histórico a una explicación omnicomprensiva de la realidad que nunca va a ser omnicomprensiva precisamente por su naturaleza originariamente política. Sí, no, pero estoy de acuerdo. O sea, se le atribuyó a la síntesis de Guzmán más posibilidades y más horizontes de lo que yo creo que el mismo Guzmán creía que podía tener, digamos. O sea, Jaime Guzmán elabora una herramienta que sirve para protegerse del comunismo en un momento muy determinado, muy singular de la historia de Chile y del mundo, y esa herramienta se vuelve cada vez más inservible mientras pasan los años cuando esa amenaza desaparece. Y se va entendiendo cada vez menos que las circunstancias habían cambiado. Sí, pero estoy de acuerdo con eso. O sea, se le pidió a Guzmán mucho más de lo que él quiso dar. Respecto a esa división que se hace entre el político y el intelectual, me gustaría resaltar un punto interesante, o preguntarte a ti qué opinas de un punto interesante, que es el clásico discurso del arma y las letras en el Quijote o en Cicerón, el discurso entre los filósofos y los políticos. En el Chile post-transición que tú delineas en Nos fuimos quedando en silencio, ¿dónde queda el lugar para la intelectualidad? ¿Dónde queda el lugar para lo político? Porque de cierta manera, el denunciar una cierta situación histórica, contingente, intelectiva, no conlleva necesariamente a solucionar el nudo. Y por eso mismo un personaje tan interesante, Atria, al ser un intelectual que devino en político, de cierta manera. Sí, no, es interesante la pregunta. Tiene como varios flancos, pero en fin, voy a tomar dos. En los años 90 se produjo, por muchos motivos, digamos, ya mencioné algunos, pero a mi juicio se produjo una especie de relajamiento intelectual, ¿no? En el sentido de que se pensó con Fukuyama o con la vulgata de Fukuyama que los grandes problemas ya estaban resueltos, ¿no? Y que por tanto ya no había tanto que pensar, o que en todo caso los problemas más graves ya habían sido más o menos superados, ¿no? Esto es una doctrina más o menos progresista, de progresismo liberal muchas veces, ¿no? Y por tanto yo creo que hubo un achanchamiento intelectual, para ocupar los términos del gran Beto Acosta, ¿no? Un achanchamiento intelectual porque se dejaron de pensar ciertas cosas porque se pensó que habían dejado de ser problemáticas, básicamente, ¿no? Y al mismo tiempo coincide con que el sector más vitalmente, o sea, el sector más vital desde el punto de vista intelectual, digamos, en Chile, que era y en alguna medida sigue siendo la centroizquierda, pasó a ser gobierno y sus centros de estudios que hicieron un trabajo tan interesante en los años 80 se debilitaron, ¿no? Y hoy día cuesta ver qué centros de estudios siguen trabajando así seriamente y lo han hecho durante muchos años, digamos, por supuesto que hay esfuerzo, ¿no? Pero cuesta ver qué grandes centros de estudios han articulado la discusión desde la izquierda en las últimas décadas, ¿no? Eso es muy sintomático, ¿no? Porque en los años 80 esos centros articulaban buena parte de la discusión, ¿no? Y por otro lado, la otra faceta de la pregunta está, por supuesto, el frágil equilibrio y la delicada relación que hay entre el intelectual y el político, ¿no? El intelectual busca influir, busca fijar marcos, busca ofrecer articulaciones, pero por supuesto no le corresponde a él, pienso yo, digamos,
cambiarse de cancha y jugar a la política, porque para eso el intelectual, por supuesto, que no tiene habilidades, digamos, y básicamente se lo van a comer vivo, y en cualquier caso deja de ser intelectual, porque empieza a operar con otras lógicas y con otras dinámicas y otros incentivos, ¿no? Entonces, claro, el caso de Fernando Atria es, digamos, es bien paradigmático en el sentido que a él le gusta jugar en todas las canchas, ¿no? Es una linda ambición, porque Fernando Atria tiene una obra teórica que es relevante, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero que es importante, pero a mí me parece muy delicado, y esto no es una crítica personal, sino que lo digo más bien desde fuera o desde lejos, ¿no? Yo no estoy seguro de que sea posible jugar bien en las dos canchas, ¿no? Porque la política te exige renunciar en alguna medida, digamos, al amor por la verdad, por formularlo así, ¿no? Porque otra dinámica y otra actitud, ¿no? La política requiere un compromiso vital, o por decirlo de otro modo, la política requiere un tipo de compromiso que a mi juicio el intelectual debería ser muy escéptico antes de conceder. Y por eso creo que esa relación es muy delicada, muy problemática, y yo creo que los intelectuales, digamos, si es que yo quepo en esa categoría, no estoy seguro de cuál, pero quienes pretendemos ser intelectuales o influir desde allí en la cosa pública, no deberíamos caer en esa tentación, digamos, porque es un juego extraordinariamente distinto. Respecto a Fukuyama, ya que ha salido ya 2 veces. Yo cuando lo leí en un principio, yo lo leí en primer año en la universidad para Historia del Derecho, y uno quedó con la sensación de que era simplemente una tontera. Y a medida que avanzó el tiempo, lo releí, leí un poco más del tema, empecé a darle vuelta más a la complejidad de la tesis de Fukuyama, independiente de su veracidad. ¿Cómo ves esta idea de la historia en el año 2020? El siglo XX fue un siglo de los grandes relatos metahistóricos en muchos sentidos. El marxismo por un lado, el progresismo liberal por el otro. ¿Qué viene ahora en el siglo XXI cuando pensamos que esos se habían derrumbado, esos grandes metarrelatos, pero pareciera ser de que de a poco van resurgiendo? Sí, a ver, sobre Fukuyama, primero, efectivamente hay una vulgata fukuyamiana a la que probablemente el mismo Fukuyama contribuyó, digamos, pero yo creo que tienes toda la razón. O sea, el libro de Fukuyama, un libro importante, está inspirado en Kojève, que a mi juicio es el hegeliano más importante del siglo XX. Kojève tiene un libro sobre Hegel que es extraordinariamente importante, un libro muy influyente, y que es una interpretación hegeliana según la cual, digamos, por decirlo de modo muy grueso, digamos, el mundo tiende a una sociedad universal y homogénea, ¿no? Y Fukuyama, después de la caída del muro, pensó que eso se había materializado, ¿no? Ya se habían acabado las discusiones sobre régimen político y las discusiones sobre régimen económico, y por tanto no es que Fukuyama pensara que no fuera a pasar nada más, pero las grandes discusiones, digamos, las grandes tensiones se habían acabado, ¿no? El mismo Fukuyama, por supuesto, ha corregido con el tiempo su tesis, porque entendió que le entró agua, ¿no? El 2 de septiembre del 2001 pasó algo en el mundo, y algo que sigue ocurriendo, y por tanto sus pronósticos no se verificaron como tal en la realidad, ¿no? Y yo diría simplemente, yo creo que los grandes metarrelatos, por decirlo así, efectivamente ya no son actuales, sin perjuicio de lo cual a mí siempre me ha impresionado lo persistente de ciertos dogmas o de de ciertas categorías progresistas, para no llamarlas dogmas, ¿no? Hay ciertas categorías progresistas que tanto en gente de derecha como de izquierda son extraordinariamente porfiadas, extraordinariamente persistentes, ¿no? O sea, la idea de que el futuro nos va a deparar algo mejor, de que lo nuevo es necesariamente mejor que lo antiguo, de que el mundo se dirige a algo así como un mundo global, feliz y liberado de conflicto. Yo no soy especialmente schmittiano, pero muchas veces cuando escucho ese tipo de discursos me vuelvo un poco más schmittiano, porque me parece que olvidar que el conflicto forma parte del mundo humano es una ilusión extraordinariamente peligrosa. Y por ejemplo, si uno lee, estoy pensando, en fin, podemos discutir sobre el caso en particular, pero no lo digo por el caso particular, pero si uno lee lo que fue el Pacto de Marrakech sobre la migración, ¿no? El Pacto de Marrakech sobre la migración, que es un texto largo, un texto, en fin, que tiene cierta palabrería típica de organismos internacionales, pero cuya metafísica, por llamarla así, es como una metafísica del movimiento feliz, ¿no? La idea de que todos los humanos nos vamos a mover en un mundo global y abierto, sin frontera, en el que vamos a ser profundamente felices. A mí ese discurso sigue estando muy presente, y ese discurso es un discurso que a mí me deja helado, ¿no? Porque todas las tensiones del mundo precisamente tienen que ver con
la tensión entre arraigo y desarraigo, con las tensiones que producen esos movimientos. Por favor, no soy contrario a todas las migraciones, en ningún caso, no creo que haya un problema simplemente, ¿no? Pero ahí, en ese texto hay como una idea progresista de que el mundo se va a abrir y cuando ya no haya fronteras todos seremos felices y estaremos fundidos en una humanidad universal, ¿no? Yo creo que esa ilusión es muy peligrosa y creo que en eso Carl Schmitt, en eso, y solo en eso, por favor, no dejaba de tener algo de razón, ¿no? Claro, yo siempre he visto o comparo esa visión con esta serie animada Futurama, que es el año 3000 y Estados Unidos sigue más o menos igual, solo que a escala planetaria, hasta con Nixon gobernando ahora en un frasco. Que en un frasco es notable. Sí, algo parecido a eso además estaba en esta propuesta de terminar con el requisito de nacionalidad para ser presidente de Estados Unidos, entendiendo algo así como que sería una postura de relevancia global que excede a cualquier tejido nacional. Entonces, bueno, cualquier persona de cualquier nacionalidad debería poder optar ese cargo también. Bueno, y tengo una pregunta en realidad que emana un poco de la misma idea, que es sobre una derecha, por así decirlo, un poco postliberal en Chile y el mundo. Porque la victoria contundente de la prueba refleja muy bien una suerte de ocaso del neoliberalismo, o sea, el término es bien polémico, pero se entiende a qué me trato de referir, o algo así como una derecha economicista sin las categorías propiamente políticas para ver problemas que no sean económicos o que no traten de libertad negativa y, bueno, que les impide ver asuntos como la familia, asuntos laborales a veces y la comunidad. Y en concreto mi pregunta, Daniel, es ¿qué tan factible se ve aquí hacia adelante, determinado el ciclo de la Constitución, o ese ciclo político en realidad, y que se elija una derecha integral que deja atrás esta adhesión irrestricta al mercado y toma una concepción un poco más con un enfoque comunitario, con acento en valores, o que incluso, como lo ha hecho en parte Trump, aunque es una figura un poco más discutible, en temas del tejido nacional sobre la inmigración, como estábamos comentando, incluso temas sobre el trabajo, ya directamente un discurso más laboralista, si se quiere, frente a asuntos de género, como se ha dado en el Partido Demócrata? ¿Qué tan factible se ve esa nueva derecha integral terminado el consenso neoliberal chileno? Sí, es complicado, ¿eh? Porque la derecha está atravesada por divisiones bien profundas, ¿no? Y digo, en el mundo, ¿eh? Estoy pensando en una entrevista que le haría hace poco a Robert P. George, donde decía que el futuro del Partido Republicano, más allá de la figura de Trump, que es todo lo odiosa que todos nosotros sabemos, etcétera, etcétera, pero decía que el futuro del Partido Republicano está en lo que él llamaba, el término es tan jabonoso como el de no liberalismo, así que lo ocupo con muchas comillas, ¿no? Pero una especie de populismo económico asociado a un conservadurismo cultural. Y que es en ese nicho donde el Partido Republicano tiene posibilidades de éxito, digamos. Y al mismo tiempo, por supuesto, esa derecha convive con otra derecha que es más bien liberal, tanto en lo cultural como en lo económico. Entonces, ahí los puntos de encuentro entre esos dos mundos pueden ser muy escasos, digamos. Pero por decirlo así, y aquí estoy simplemente haciendo una constatación, porque esto además suele tener expresiones patológicas, ¿no? Las derechas que están siendo exitosas en el mundo son las derechas que efectivamente siguen esa indicación de Robert P. George. Son derechas no liberales, digamos, o no liberales en el sentido en el que se ocupa la palabra hoy día, porque ese término se queja jabonoso, ¿no? Sí. Que diablos quiere hoy día ser liberal, pero que en cualquier caso son más bien proteccionistas en el plano económico, o sea, son escépticas o directamente críticas de la globalización, y marcan mucha distancia del progresismo moral imperante, ¿no? Y ese es un dato relevante a tener en cuenta, porque muchas veces se pensó que la renovación de la derecha venía por una aceptación de las categorías liberales más progresistas, por decirlo así, ¿no? Y más allá de que nos guste o no Trump, el hecho de que, o sea, por decirlo así, la cantidad de votos que sacó obliga a formular la pregunta en el sentido contrario, más allá de la persona de Trump, digamos, ¿cuál es la estrategia a seguir para el Partido Republicano en particular, pero para la derecha en general, digamos? Más bien adherir a una especie de cosmopolitismo liberal, tanto moral como económico, o más bien, digamos, ocupar una categoría de arraigo, ¿no? Hay un periodista británico que tiene un libro que opone estas dos categorías, David Goodhart, ¿no? Dice, bueno, hoy día el mundo está dividido entre los que son de ninguna parte y los que son de alguna parte, entre los que tienen arraigo y los que no tienen arraigo, ¿no? Y los que tienen arraigo son los más pobres, porque son los que no se suelen mover. Y la izquierda los ha abandonado en aras de un cosmopolitismo, y por eso parece dejarle a la derecha amplia cancha
o amplio espacio en esa cancha. Ahora, eso naturalmente que abre tensiones en la derecha. Esto en Chile obviamente va a ser muy fuerte en su momento. Yo creo que esto es un proceso que está en curso, ¿no? Pero en la derecha francesa, por ejemplo, es una pregunta súper ruda, en la derecha británica también, digamos, ¿no? ¿Para dónde poner, por dónde poner el énfasis, por decirlo así? Sí, eso además es muy complicado en el escenario nacional, teniendo en cuenta que hay una suerte de, no sé si contrarrevolución es la palabra, pero hay tendencias que ante la crítica, bueno, de Atria y otras personas, o en general al consenso neoliberal, han salido con más fuerza a doblar la apuesta sobre ese paradigma, incluso definiendo ser de derecha solamente en cuanto se defiende el mercado, por ejemplo, u otro tipo de ejes. Sí, yo también estaba pensando incluso más allá del FBP, hay una discusión muy interesante que está en el CEP, precisamente suya con Felipe Chambers, si no me equivoco, donde da un eje similar sobre qué es ser de derecha. Ser de derecha no es defender un tejido nacional, no es defender, no sé, algún tipo de orden occidental, sino es defender el mercado y las relaciones sociales o políticas instrumentales del mercado. Obviamente estoy haciendo una especie de caricatura, pero se entiende. Sí, entonces... sí. No, lógico. Y lo que dice Felipe ahí, yo en fin tengo una buena relación con Felipe, más allá de nuestras diferencias, que esto tampoco es personal por ningún sentido, pero claro, si lo entendí bien, digamos, lo que dice Felipe ahí es algo que yo todavía no termino de entender, o en todo caso no me termina de convencer, ¿no? Que es que él es de derecha porque es liberal, ¿no? Y por tanto, cualquier tradición de pensamiento que no sea compatible con el liberalismo, Felipe piensa que no cabe en la derecha, ¿no? A mí eso me parece extraordinariamente problemático, porque lo que está haciendo Felipe en el fondo es ocupar de criterio definitorio para saber qué es de derecha y qué no, aquello que sea compatible con el liberalismo tal y como él lo entienda. Espero no estar siendo demasiado caricatural, de verdad, porque quiero entender bien su punto, ¿no? Y mi punto sería, bueno, la derecha también se nutre de tradiciones que a lo mejor no son compatibles del liberalismo tal y como lo entiende Felipe Schoenberg, y que deben ser integradas y que uno no puede echarse al bolsillo así tan fácilmente, ¿no? Ahora, esto es complicado, es difícil de articular internamente, sin ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que una derecha que se reduzca, como si entiendo bien pretende Felipe, a un mínimo común que consiste exclusivamente en la libertad del mercado, una derecha que se priva de cualquier herramienta intelectual para entender lo que está pasando en el Chile de hoy. O sea, lo que ustedes decían, yo creo que tiene mucha razón. O sea, por decirlo así, el triunfo del apruebo, a uno le puede gustar o no, digamos, o le puede gustar más o menos, digamos, pero yo creo que representa el fin de cualquier atisbo de discurso autocomplaciente. Entiendo por discurso autocomplaciente el discurso según el cual, miren, la modernización y el progreso económico son buenas, producen algunas tensiones, pero que se superan por sí mismas y por tanto vamos avanzando, ¿no? Alguna vez había un senador muy influyente de la UDI que el año 2011 decía hay que apretar los dientes y sigamos avanzando, ¿no? Este gobierno llegó con un gabinete de derecha sin complejo y con una bandera de segunda transición. Yo creo que todos esos discursos mostraron que políticamente dejaron de ser operativos, por decirlo así, porque no conectan con lo que la mayoría de los chilenos espera, no conectan con los problemas de la mayoría de los chilenos, y no conectan, en último término, con lo que yo creo que son las tensiones de la modernización, ¿no? O sea, creo que hoy día no se puede entender Chile desde esas categorías, creo yo, digamos. Y por tanto, ese ejercicio me parece que si es que las personas que lo defienden quieren seguirlo sosteniendo y están en todo su derecho, y además viva la libertad intelectual, ¿no? Pero me parece que van a pagar el costo de ser cada vez más irrelevantes políticamente. A lo mejor están dispuestos a pagarlo y no les interesa, y en fin, bien, no tengo nada que objetar, ¿no? Yo simplemente constato que ese discurso es cada vez menos pertinente y le habla cada vez menos a lo que está pasando en el país, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención en el momento más álgido de octubre, en que muchas de las demandas que habían, además, bueno, había una multitud de demandas individuales en que cada uno tenía como su causa, pero muchos de los panfletos que se ligaban o eran compartidos por personas que conozco, figuras públicas muy bien a la izquierda, eran demandas con las que yo estaba plenamente de acuerdo, pero entiendo por qué con algún sector de la derecha no podría haber ese mismo entendimiento. Por ejemplo, estas críticas, por ejemplo, a los niños que no pueden crecer con sus padres en la casa, por ejemplo, porque tienen que estar trabajando los domingos, como también está en el libro. U otras tensiones que se generan a raíz del mercado. Obviamente no estoy satanizando al mercado en ningún caso, pero son tensiones que una adhesión irrestricta al mercado genera en la sociedad, y que si es que no hay una especie de guardián de la comunidad política o
o de la comunidad en general en realidad, erosionan mucho el tejido social. Entonces, bueno, es una acotación al margen sobre la solvencia del pensamiento liberal. No, o sea, tiendo a estar de acuerdo. Ahora, también hay un problema en cómo se traduce eso. Yo creo que hay que, o sea, en fin, yo trato de decir ambas cosas, ¿no? ¿Qué significa eso políticamente? Bueno, hay que hacer un esfuerzo por traducirlo y por mediarlo. Pero en el diagnóstico, obviamente, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, la modernización capitalista que tuvo lugar en Chile generó efectos sociales o sociológicos, como uno quiera llamarlo, bastante profundos, algunos de ellos, digamos, bien problemáticos, y yo creo que el problema central que hemos tenido es que nunca hemos diagnosticado esos males, ¿no? Nunca nos detuvimos a pensar que ahí habían problemas y que merecían tratamiento, ¿no? Tú mencionas uno, pero a mí me parece uno que es especialmente delicado, ¿no? El tejido familiar, ¿no? Y el tejido familiar no por una preocupación así como conservadora, como a veces se tacha, y a veces con buenas razones, porque hay caricaturas que a lo mejor son justas en este sentido, ¿no? Sino justamente porque, bueno, si hay mucha gente dispuesta a ejercer violencia contra la sociedad, digamos, quemando iglesias, etcétera, etcétera, bueno, la pregunta evidente, digamos, a mi juicio es, bueno, ¿y esos jóvenes de dónde vienen, a dónde están? ¿Qué horizonte de sentido les dimos, no? Yo siempre lo digo, creo que está en una nota al pie del libro, ¿no? Pero para mí el libro que más, uno de los libros que mejor explica lo que pasa en Chile es el libro de Rodrigo Fluxá, que se llama Solos en la noche, Zamudio y sus asesinos, ¿no? De Rodrigo Fluxá dice, bueno, este crimen fue leído en clave homofóbica, pero vamos a ir a contar la historia. Y cuenta la historia de Zamudio y sus 4 asesinos, ¿no? Y esa historia de marginalidad, de disolución de vínculos familiares, de droga, de violencia, de alcohol, de hogares, de cename, de jueces, digamos, es básicamente la historia de la ausencia de familia, ¿no? Y yo creo que mientras no tengamos un diagnóstico sobre eso, nos va a costar mucho salir adelante, porque las categorías más individualistas ven solo individuos, ¿no? Y yo creo que mientras sigamos viendo individuos vamos a seguir metidos en problemas serios. Claro, en ese sentido la defensa de la familia no es ningún capricho conservador como podría caricaturizarse. Se suele entender así. Yo puedo entender los motivos por los que se entiende así, porque quizá hubo caricatura, hubo defensas muy torpes de esto, eso es cierto, porque además tener una nostalgia por la familia chilena tampoco tiene mayor sentido, si esto, en fin, lo estudia Pedro Morandé y tanta gente, ¿no? Si, en fin, Chile es un país, digamos, donde el mestizaje no fue de familia estable, por decirlo así, ¿no? Entonces... ya hace 100 años estaba el problema. Claro, no hay que caer en una nostalgia por un pasado, no, eso no es así, pero en fin, más allá de eso, yo creo que hay que tratar de formular el problema de algún modo razonable, ¿no? Claro, y sobre todo con la ironía de que es un país donde nuestra constitución, una de sus primeras definiciones es la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, lo que parece casi una nota sarcástica en el marco general. Volviendo un poquito al tema de las derechas e izquierdas, hasta ahora el modelo de derecha, como nueva derecha que se ha planteado, ha sido eminentemente populista. Populista en el sentido más puro de la palabra. Donald Trump para mí es una persona que es abiertamente populista, para qué hablar de Bolsonaro. Y en cierto sentido se ha generado la idea de que las nuevas derechas son derechas populistas, como que esa es su nota distintiva. ¿Tú ves, Daniel, una posibilidad de construcción de una derecha post-liberal que prescinde un poco de esta construcción desde el populismo, que ha sido la caricatura que ha usado el progresismo precisamente los últimos 5 o 6 años para enmarcar a esta nueva derecha y sobre todo para excluirla? Pero el fenómeno, por ejemplo, Pamela Giles, donde muestra que el populismo no es exclusivo de la derecha, también genera fricciones en esa lectura. Sí, no, hay varias cosas. Y una, el término populismo, otro término jabonoso, yo creo que es una categoría útil, pertinente, que hay que emplearla cuando sea necesario, pero está ocupada o está empleada en el espacio público con tal grado de maniqueísmo que me incomoda, ¿no? En el sentido de que llamamos populismo básicamente a lo que no nos gusta, digamos, y es un atajo muy simple. Y a mí me interesa tratar de entender el populismo más como síntoma que como causa, ¿no? En el sentido, bueno, hay un problema, ¿no? Si es que hay líderes populistas, bueno, porque hay un problema previo. Entonces, los populistas son siempre como los malos de la película, y yo creo que la historia es un poco más compleja, no porque me guste, porque en general no me simpatizan nada, ¿no? Pero creo que el problema no se agota en ellos. En todo el mundo está surgiendo, bueno, en muchas partes del mundo está surgiendo algo así como una derecha que vamos a llamar, con todas estas salvedades, más bien populista, o que en todo caso abandona las categorías liberales más clásicas, lo que Víctor Orban llama la democracia iliberal, ¿no?
porque justamente yo creo que el proceso de globalización en muchos lugares fue tan acelerado y generó tal cantidad de costos, y la izquierda, por su universalismo progresista, es relativamente incapaz de captar ese fenómeno. Yo creo que ahí tiene un problema extraordinariamente serio la izquierda, que la derecha lo capta. La derecha lo capta, y la derecha con muchas tensiones, con divisiones, con escisiones, pero la derecha tiene mejores herramientas para hacerse cargo de eso. Ahora, naturalmente todo el desafío está en cómo lo hace la derecha para que ese hacerse cargo de esa inquietud y de esas angustias, digamos, no sea patológica, ¿no? Porque Trump nos muestra, bueno, ahí existe una angustia, pero la manifestación o el modo en que Trump la asume a mí me parece evidentemente patológica, y la manera en que lo asume la parte, o sea, en fin, la manera en que en general lo asume la extrema derecha europea también me parece muy patológica, ¿no? Entonces, el desafío, a mi juicio, estaría en construir una derecha que efectivamente logre hacerse cargo de esas dificultades y la necesidad de protección de la población, porque esto es una discusión que más tarde o más temprano va a venir a Chile, nos guste o no, estoy simplemente constatando, ¿no? Pero son problemas que van a llegar, digamos. Entonces, ¿cómo la derecha se prepara para asumir estos desafíos de una manera no patológica, ¿no? Yo creo que es el gran desafío, y Pamela Giles es un gran contraejemplo. Pamela Giles, por supuesto que capta algo, ¿no? Capta la debilidad de la clase política, capta el hecho que la clase política ya no cree en sí misma. Yo creo que es el factor más grave, pero por supuesto, en fin, me parece que es una patología el modo en que ella se hace cargo de todo eso, ¿no? Pero es un excelente ejemplo de cómo esos rasgos populistas, entre comillas, de nuevo, que no nos gustan, no tienen color político, ¿no? Sino que eso simplemente es como un estilo. Esto lo explica muy bien Cristóbal Rovira en un libro que escribe sobre populismo. Se adhiere a ideologías más sólidas, porque el populismo no es en sí una ideología, digamos, completa que te permita resolver problemas, sino que es solamente como un estilo o una aproximación, ¿no? Y respecto a la izquierda, porque claramente el paradigma de la izquierda post-muro de Berlín, la izquierda socialdemócrata de Giddens, también entró en una crisis muy profunda. La izquierda de Ricardo Lagos, la izquierda de Patricio Elwin, etc. Y frente a eso se alza el modelo similar al Podemos español, de manos del Frente Amplio, y no se ve mucho más allá de eso. No, la izquierda en el mundo también está en problemas extraordinariamente serios, ¿no? Esto lo explica muy bien, a mi juicio, en un libro cortito, Mark Lilla. Creo que el libro está traducido al español como El regreso liberal, ¿no? Mark Lilla, que es un hombre más bien liberal en el sentido norteamericano, o sea, está más bien asociado a la izquierda, ¿no? Y a la izquierda le cuesta, o sea, por lo que mencionaba antes, ¿no? Porque como tiene una raíz universalista y progresista, le cuesta mucho comprender que hoy día las tensiones van por el lado de la nación, la protección, la comunidad local, el temor respecto a la globalización, ¿no? Y por eso que termina, a mi juicio, a ver cómo decirlo, porque estos problemas son siempre delicados, ¿no? Pero termina asumiendo unos discursos progresistas, discursos de la identidad, de lo que hoy día se llama la interseccionalidad, digamos, y lo terminan alejando de las clases más desposeídas, que tienen problemas, por decirlo en términos marxistas, digamos, más básicamente materiales, digamos, de condiciones materiales de existencia, ¿no? El sueño de la izquierda es que todas estas luchas sean convergentes, digamos. Y ahí, por supuesto, hay un esfuerzo intelectual, que a mí hay cosas que son valiosas, pero en general hay un esfuerzo intelectual que es bien asombroso, digamos, por decirlo así, porque es intentar pegar con chicle cosas que son difícilmente pegables, ¿no? Y es bien llamativo. Jean-Claude Michet estudia esto bastante, un autor francés que también viene desde la izquierda. Es bien llamativo cómo la izquierda termina abandonando a las clases populares por demandas o reivindicaciones progresistas que tienen que ver más bien con las clases altas, ¿no? Y termina ahí en algo muy curioso, que es una adhesión desde otro lugar a categorías neoliberales, ¿no? Y empleando la palabra neoliberal de nuevo, como decías tú, de modo muy, muy restringido, porque sé que es complicado, ¿no? Pero termina siendo, por decirlo así, termina habiendo cierta convergencia entre las doctrinas neoliberales más duras, por decirlo así, con cierta izquierda. Esto, a mi juicio, está muy bien. Digo, el texto que mejor sintomatiza esto es El nacimiento de la biopolítica de Foucault, que es el curso que él dicta en 1977 y 78, si mi memoria no me falla, donde Foucault siente una tentación por lo que él llama neoliberalismo ahí, porque entiende que le parece la única manera de superar los grandes metarrelatos, ¿no?
y esa afinidad que yo noto entre cierta izquierda progresista y cierto neoliberalismo es bien llamativa, ¿no? Discusiones que hoy día se dan en Europa, ¿no? Que tienen que ver, para que no sea tan abstracto, ¿no? Discusiones sobre el arriendo de vientres, ¿no? Sobre el arriendo de vientres o la gestación por alquiler, ya no sé cómo se llama, ¿no? Bueno, ahí hay un acuerdo total entre la izquierda progresista y la derecha, o no siquiera sé si es que la derecha, o el liberalismo económico más duro, por llamarlo así, ¿no? Y a mí me llama la atención, yo vengo de otra tradición, ¿no? Yo no soy de izquierda, pero me llama la atención que la izquierda está dispuesta a adherir a una lógica donde, o sea, por decirlo así, me cuesta pensar un ejemplo más paradigmático de explotación del cuerpo, ¿no? Y de explotación del... O sea, no. Cuando Víctor Hugo escribe Los Miserables, cuenta, ¿no? Como Fantine se llama, ¿no? Se ve obligada a vender su pelo, sus dientes y finalmente su cuerpo, digamos, porque se termina prostituyendo, ¿no? Para poder comer, digamos. Y uno pensaba que eso había sido superado y que el horizonte de la izquierda era superar esa situación, que nadie más tenga que vender sus dientes ni su pelo para comer, ¿no? Bueno, hoy día la izquierda adhiere, por unos motivos que a mí me resultan bien oscuros, o parte de ella, adhiere a la idea según la cual es perfectamente lícito que mujeres pobres de países pobres sean explotadas por mujeres ricas de países ricos que no quieren tener a sus niños en su vientre. En fin, a mí es algo que yo no termino de comprender. Sí, yo tengo una duda sobre ese mismo tema, porque me llama mucho la atención cómo podríamos podernos, ya saliendo del paradigma clásico o lineal, alinear de cierta manera esa izquierda un poco más dura, más laboralista, un poco más tradicional, con esta otra derecha que también se haría cargo de estos vacíos de poder en asuntos laborales, por ejemplo, o renuentes en temas de género y todas las otras cosas que hemos ido comentando a lo largo de la conversación, con la otra mitad de la derecha, que sí sería abierta al, entre comillas, neoliberalismo, entre comillas, posmodernismo, como también se ha dicho, o estas tendencias internacionalistas también, con esa izquierda que también ya es interseccional y todas estas otras cosas. Y otro ejemplo que me llama mucho la atención sobre lo mismo es el tema de la inmigración, de la respuesta que tiene cierta izquierda y cierta derecha a los problemas demográficos que tiene Chile o para estos efectos cualquier país. No es fomentar de alguna manera la natalidad o qué sé yo, hacerse cargo de los padecimientos de los propios nacionales, sino reemplazarlos o traer un flujo de otro país, de otras unidades económicas productivas, otros trabajadores básicamente, sacarlos de un lado e inyectarlos en el otro, porque económicamente es indiferente qué idioma nos hable el trabajador, lo importante es que trabaje. Y eso, como también aparece en el libro, si no me equivoco, es un tema que expresamente lo trata Marx, porque termina disminuyendo los salarios de los mismos trabajadores. Porque el ejército de reserva le llama todo el tiempo. Sí, no, eso es muy llamativo y tiene que ver con exactamente lo que yo decía, ¿no? Hay a la derecha, en fin, no se llama la derecha, pero en fin, a los liberales económicos les encanta el movimiento de capitales, ¿no? Y a los liberales de izquierda progresista, por llamarlo así, le encanta el movimiento de personas. Bueno, pero es la misma idea de globalización feliz y de movimiento total, ¿no? Como si uno pudiera reemplazar a las personas como simple unidades productivas y no tuvieran arraigo en ciertos lugares culturales, y esos ecosistemas culturales no requirieran quizás cierta protección, ¿no? Es un poco angelical esa visión, pero estoy de acuerdo contigo, es extraordinariamente llamativo. Y simplemente para completar la idea, yo creo que el eje derecha-izquierda va a seguir siendo pertinente porque es muy pesado, ¿no? Es muy fuerte y tiene antecedentes históricos, pero yo creo que se va a combinar y se está combinando, de hecho, en muchos lugares, con el otro eje, que es el eje protector cosmopolita, arraigo cosmopolitismo, ¿no? Y que claro, ese segundo eje está dividido, eso es verdad, y está dividido por cuestiones muy profundas, ¿no? Pero si tú tienes tiempo y paciencia y te vas a mirar la primera vuelta de la elección francesa, digamos, en donde salió Macron, tú notas que el eje de los partidarios del arraigo, por decirlo así, en algún sentido, digamos, en todo caso, en Europa el eje es más visible. De los críticos de la Unión Europea, por decirlo así, son mayoría. Son mayoría. Lo que pasa es que como están divididos entre derecha e izquierda, en la segunda vuelta Macron arrasa, ¿no? Pero en Francia hoy día hay una mayoría que es crítica de la Unión Europea, pero claro, no logra cuajar en una forma política explícita porque están divididos entre la extrema derecha y la extrema izquierda, por llamarlo así.
pero son más del 50% si tú los sumas, o en todo caso andan por ahí, digamos, según cómo hagas la cuenta y según a quién metas en ese saco, ¿no? Y eso es bien llamativo porque quiere decir que al eje izquierda-derecha yo no creo que vaya a ser reemplazado por este, ¿no? Pero el eje izquierda-derecha se le atraviesa otro eje que es muy complicado, que es el eje, digamos, es el eje nacional, por llamarlo de algún modo, contra el eje cosmopolita. La crítica de Marx, del joven Marx, contra la idea de derechos del hombre como una idea atomicista que en último término destruye la comunidad, existe incluso en el presente en esa crítica al sistema internacional de Naciones Unidas. De cierta manera, el sistema internacional y lo cosmopolita, al diluir la unidad natural de la nación, del país, de la comunidad local, promueve también esa atomización del hombre, que es contra lo que está respondiendo una parte de la derecha y una parte de la izquierda. Sí, claro, o sea, yo creo que esa crítica de Marx es muy perspicaz, es muy inteligente, porque ve algo que es muy difícil de decir, porque el lenguaje de los derechos humanos se transformó en un lenguaje, ¿cómo decirlo sin ofender, ¿no? Pero en un lenguaje sagrado, semi-religioso, y con buenas razones, por favor, los derechos humanos son muy importantes, ¿no? Y es muy importante que haya una defensa de los derechos humanos, y yo no tengo una crítica radical a eso, ¿no? Pero ese lenguaje, por decirlo así, llevado muy lejos, o ese lenguaje cuando no tiene equilibrios políticos, en el fondo, a mi juicio, genera peligro, ¿no? Y uno de sus peligros es justamente el que ve Marx, ¿no? El hecho de que no entendamos de que los derechos se protegen al interior de un cuadro político y que, por tanto, si nos queremos interesar por los derechos, también tenemos que interesarnos por el cuadro político que los hace posibles. Y, por tanto, los derechos están en un diálogo con la comunidad política y que a veces ese diálogo es de tensión, a veces de colaboración, pero no es de separación. Pero como el derecho humano y la teoría de los derechos humanos está fundada sobre teorías, digamos, contractualistas que suelen ser individualistas, de nuevo les cuesta mucho ver la dimensión política de los derechos, ¿no? Y que yo creo que si queremos salvar los derechos humanos, no podemos sino intentar comprenderlos desde una perspectiva más política que individualista, ¿no? Pero, y eso es lo que yo creo que Marx ve en la cuestión judía, pero eso es algo que se ha perdido completamente de vista, ¿no? Es algo que nos cuesta cada vez más comprender, ¿no? Fíjese que los derechos son, por supuesto, muy importantes, pero, en fin, para que sean importantes, además tienen que ser unos poquitos, ¿no? Porque si son muchos, en fin, tenemos un problema con el lenguaje de la inflación de los derechos, porque empezamos, a toparnos con la sede política, en el sentido de quién toma las decisiones, ¿no? Si la sede judicial o la sede política. Si mientras más decisiones toma la sede judicial, más le estamos quitando a la soberanía democrática, por un lado. Si además esa sede judicial es internacional, entonces esa sede judicial ya no está pensada en torno a un equilibrio de poderes internos, sino que se sale de ese marco, y eso es todavía más delicado, ¿no? Y entonces hay una serie de problemas. Y por supuesto, el tercer problema es que con la inflación de derechos se nos genera el problema de los choques de derechos. Pues mientras más derechos tenemos, más conflictos de derechos tenemos, ¿no? Entonces todos nosotros queremos reivindicar nuestro propio derecho, ¿no? Y como admite el mismo Foucault en una entrevista que le hacen, digamos, que responde con mucha honestidad a una pregunta, cuando le preguntan, bueno, ¿cómo ve usted el mundo contemporáneo, sujeto, objetos de poder y dominación, digamos? Porque Foucault tiene la teoría de que el poder circula y se transmite, no es que esté concentrado en un lugar, ¿no? Es muy curioso lo que dice Foucault, porque Foucault dice, bueno, yo veo el mundo en verdad como una guerra de todos contra todos, ¿no? Y en fin, como yo me dedico un poco a estas cosas, claro, como yo me dedico un poco a esta cosa, es una frase que no puede sino llamarme la atención, porque justamente la modernidad se funda en la voluntad que tiene Hobbes de neutralizar la guerra de todos contra todos. Y es como si la modernidad se cerrara sobre sí misma con la guerra de todos contra todos. Una frase muy llamativa de Foucault, digamos, que en el fondo lo que Hobbes quiso hacer al fundar el Estado soberano sobre la idea de individuos titulares de derechos, pues bien, sabe que no se acaba la guerra contra todos, sino que subsiste, permanece y resucita de un modo distinto, ¿no? Pero en eso termina, ¿no? Si todos tenemos derechos, si todos oponemos nuestros derechos, y como creo que dice Habermas, nos lanzamos nuestros derechos como piedra al rostro, digamos, bueno, eso es guerra todos contra todos, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje de los derechos tiene que articularse con el lenguaje político para no terminar ahí, ¿no? Claro, de hecho, mi pregunta al profesor Alvarado iba justo a ese punto, al tema del conflicto que existe entre una concepción contractual del Estado y derechos naturales prepolíticos que pueden contradecir de cierta manera ese contrato social que se asume previo. Y de cómo las tensiones son súper difíciles de sanar en el marco del
de la separación de poder o del Estado de Derecho. Sí, no, pues, es un gran problema, pero si me pregunta a mí, yo creo que el problema está en la raíz, digamos, de que la tradición contractualista, que en fin, tiene muchas cosas muy pertinentes, ¿no? Pero en su raíz antropológica justamente comete un equívoco, por decirlo así, que es justamente el de concebir al hombre fuera de la sociedad. Y si es que esa concepción es equivocada, o sea, si es que Aristóteles tenía razón, bueno, es posible que muchas de las cosas que allí se siguen vengan ya viciadas desde un inicio, ¿no? Esa es al menos mi intuición. Yo estas cosas, digamos, las he pensado, pero puedo estar equivocado, ¿no? Pero el problema se produce justamente ahí, ¿no? Que la concepción original del hombre y más pura de la humanidad es una concepción donde no tenemos vínculos robustos unos con otros, ¿no? Esto dio una serie de problemas en el siglo XVIII cuando encontraban niños salvajes, digamos. Los rousseauianos pensaban que habían encontrado al verdadero hombre, ¿no? El buen salvaje. No, pero sí, esto hay historias muy terribles, ¿no? Porque recuperaban niños criados por lobos, por animales, digamos, y hacían unos experimentos antropológicos con ellos que eran bien horribles, ¿no? Mediados por esta idea de Rousseau de que el hombre puro en verdad es el hombre que no está culturizado, ¿no? Y el hombre que está culturizado, la verdad, es que es un animal que no desplegó ninguna potencialidad humana, creo yo. Y ese equívoco original sigue afectando nuestro modo de comprender el derecho, la política y la sociedad, probablemente. Sí, algo parecido comentamos hace no mucho tiempo a propósito de un ensayo de una conferencia de Michel Villey. Quizás se me sale alguna leguleya privatista con esto, pero un poco el cambio de enfoque de dirimir quién tiene derecho ante una situación, a quién pertenece el derecho, hacia otro paradigma en que hay una colisión de derechos. Y nosotros lo comentamos a propósito de libertad de expresión contra, no sé, la libertad para autopercibirse como se quisiera. Yo tengo una última pregunta, además. De cierta manera, el libro también se lee como una defensa de la política en un momento de crisis. Pero ¿cómo en particular ves las formas de la política en los tiempos que corren? O sea, ¿se puede rescatar todavía un ideal un poco más solemne o incluso aristocrático de la política? ¿Debemos contentarnos e intentar parchar un poco la política profesional, como se ha escuchado bastante? ¿O simplemente la norma de aquí hacia adelante serán los políticos o incluso solamente independientes que se relacionen directamente con la gente sin mediar instituciones, gracias a la tecnología, como ha sido el estilo de Trump? O una forma un poco más burda de preguntar lo mismo es: ¿podemos rescatar la política solemne en nuestro tiempo o simplemente los políticos que están bailando en sus cuentas de redes sociales como TikTok van a ser la norma de aquí hacia adelante porque así son los tiempos nomás? Sí, no, es una gran discusión en teoría política hoy día, digamos. Los aristotélicos creemos que las categorías aristotélicas siguen siendo pertinentes porque no hay otro modo de pensar la política. Hay gente que piensa que los cambios tecnológicos, geopolíticos van a cambiar el modo de hacer política. En un sentido, por supuesto, que cambió el modo de hacer política y ya no se hace política como se hacía en Atenas, digamos, cuando escribía Aristóteles, sin ninguna duda, ¿no? Y de hecho han cambiado muchas cosas y vemos una democracia representativa que no es la que pensó Aristóteles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sigo pensando que a ver cómo formularlo bien, ¿no? De que estamos en Chile hoy día en un proceso de deterioro de la política, pero yo lo leo más bien, pero a lo mejor en esto cometo un error, ¿no? Lo veo como un proceso de deterioro que hemos tenido muchas veces en nuestra historia, de hecho cada 4 o 5 décadas. El problema es que mi generación, no sé la de ustedes, pero mi generación pensó que nunca le iba a ocurrir, porque leyó a Fukuyama en los 90, no sé qué, digamos. Pero, en fin, digamos, 1891, 1920, 1973, digamos, esto es algo que va y viene y que es recurrente en la historia de Chile y que es un proceso de deterioro y después de lo cual se reconstituye algo, ¿no? Entonces yo no sé si la palabra que yo ocuparía es solemne, ¿no? Pero me parece que de esto no vamos a salir sin políticos que hagan política tradicional entendida en su mejor versión, por decirlo así, ¿no? O sea, gente que con liderazgo se sienta a conversar y llegue a acuerdos que sean representativos de sentires sociales amplios. Eso es mucho más difícil de lograr hoy día que hace 30 años, sin duda que es mucho más difícil. Pero yo no veo otro modo bajo el cual las sociedades pueden articularse que ese. En todo caso, nadie me lo ha contado, digamos, no lo he leído, digamos, no lo he visto. Y por eso soy escéptico de quienes piensan que esto va a cambiar radicalmente, ¿no? Por supuesto que va a cambiar, y en muchos sentidos, y está cambiando, sin ninguna duda, ¿no? Pero al final necesitamos de liderazgos consolidados y legitimados, capaces de encauzar movimientos sociales, ¿no? Así, necesitamos a Arturo Alessandri, por llamarlo de un modo, ¿no? Que me parece que es el gran paradigma, digamos, en el siglo XX chileno, el gran político que logró encauzar un movimiento, ¿no?
eso lo vamos a seguir necesitando. Yo no veo cómo la vida humana podría liberarse de esa necesidad. Claro, sobre todo en un mundo en que el discurso antipolítico está extremadamente de moda. A mí me da risa Claro. cierto candidato presidencial que ha sido diputado no sé cuántos años, ha sido concejal, que se presenta como antipolítico. No, claro, y eso tiene que ver con lo que decía antes. Y yo creo que la crisis de la política tiene que ver en Chile, tiene que ver en gran medida con que los políticos se ningunean a sí mismos y no creen en ellos, digamos. Entonces, obviamente, bueno, si usted no cree en usted mismo, bueno, ¿por qué lo voy a defender yo, no? Ese es un problema, es un problema central, sin ninguna duda. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.